Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. El Evangelio según San Lucas nos acaba de presentar a Jesús advirtiendo a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos, y que antes de eso les dijo que tuvieran cuidado de preferir su fe, su salvación delante de un tribunal donde los juzguen y donde los pueden condenar. Deben confiar en Dios por encima de todo, porque si quieren salvar su vida la van a perder. Y en este momento se nos presenta a Jesús, por supuesto, continuando su camino hacia Jerusalén. De repente es una etapa del camino, un episodio que significa estar parado sobre el camino, y resulta que está rodeado de una muchedumbre. La gente lo sigue, ansiosa de escucharlo, y entre la multitud irrumpe un hombre del que no se nos dice cómo se llama, ni su condición social, ni su edad, ni nada más. Se dirige a Jesús denominándolo maestro y le dice, prácticamente es un imperativo, no es una petición, es casi una orden: dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Primero tenemos que dejar claro que en el ambiente de Israel en esa época era normal buscar un rabino o un maestro experto en la ley para que pudiera dirimir las dificultades de tipo jurídico. Así los temas y la legislación respecto a las herencias se encontraba en dos libros: en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Y se consultaba a los maestros de la ley para que pudieran resolver las controversias. Entre otras cosas, quedaba bien claro que el primogénito era siempre el heredero de la tierra. Este era un bien inmueble que a nadie más se podía dar. El resto correspondía a los demás hijos. Y entonces aquí, por lo que vemos, en primer lugar considera a Jesús como un maestro experto que le puede ayudar a dar una solución a su problema. Por lo que se ve, el padre de este personaje ha muerto. Y por lo que leemos, parece tratarse solo de dos hermanos, porque le dice que mi hermano reparta conmigo la herencia, no dice conmigo y con mis hermanos. Y es lo último que le interesa al hermano mayor. Y por eso busca a Jesús, que es un maestro, un rabino famoso, para pedirle que con su voz autorizada le diga al hermano mayor que le dé la parte correspondiente de la herencia,
que parece haberse adjudicado para sí solamente, para él solo. Pero la respuesta de Jesús es una toma de distancia. Jesús le dice: amigo, ¿y quién me ha constituido a mí juez para distribuir herencias? Eso lo había hecho Moisés en su tiempo. El libro de los Éxodo nos habla de esto, el segundo libro de la Biblia. Pero Jesús no viene a eso. En varios pasajes nos dice que su reino no es de este mundo y son cosas que a él no le tocan. Por eso no quiere actuar como divisor de herencias, como árbitro, como juez. A él no le interesan las cosas de este mundo. Por eso responde así. Y entonces Jesús se dirige a la multitud dándoles una enseñanza. Eviten toda clase de avaricia. ¿Qué es la avaricia? La palabra griega nos habla con una palabra: querer más de lo que ya se tiene. Es un deseo desenfrenado de querer más. Es una ambición voraz. Es un instinto desordenado de poseer más, que no queda nunca satisfecho. Y por eso es que Jesús les dice: eviten toda clase de avaricia. Si este hermano mayor no quiere compartir los bienes es porque él no está satisfecho con todo lo que tiene. Pero Jesús da una enseñanza con una parábola, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que tiene como posesión, porque al final no son plenamente suyos, y lo va a demostrar con la parábola que dirá. Un hombre rico, también anónimo, de su trabajo obtuvo una gran cosecha, y entonces se puso a reflexionar. No pregunta a nadie, no tiene en cuenta a nadie más. ¿Qué haré? Porque ya no tengo espacio para almacenar mi cosecha. Y reflexiona y decide por sí mismo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derrumbar mis graneros y voy a edificar unos más grandes para guardar ahí lo que he cosechado y cuánto tengo. Y yo mismo me podré decir: ya acumulaste bienes en abundancia para muchos años. Y se hace ya un programa para el futuro. Descansa, come y bebe y date a la buena vida. Y entonces, dice Jesús, Dios entra inesperadamente en el horizonte de su vida, aquel a quien no ha tenido en cuenta para nada para su planeación, y Dios le dice: insensato, esta misma noche se te va a pedir la vida, vas a morir. Y todos los bienes que tú posees, ¿para quién van a ser? Lo mismo le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no se hace rico de lo que sí vale ante Dios. Así, de esta manera, Jesús demuestra que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que tiene en este mundo. Pero también nos demuestra otra cosa. Este hombre rico no tiene en su mirada, ni en su pensamiento, ni a Dios, ni a los demás. Ve el fruto de su trabajo y piensa, sin consultar a nadie más, qué debe hacer. Y él mismo se da la solución: ya sé lo que voy a hacer. Y dando por hecho que va a hacer todo lo que sigue, derrumbar sus graneros, edificar otros, él también se va a programar para un futuro que parece largo por todos los bienes que posee en abundancia. Pero no es dueño de la vida. Es dueño de los bienes en apariencia, porque en cuanto el Señor se presente en el escenario de su vida, el Señor es dueño de la vida de este hombre que no tuvo en cuenta a Dios. Y cuando este hombre se tiene que presentar ante Dios, porque Dios lo llama, al decidir sobre los frutos de su trabajo y de su campo, el Señor le dice: esta noche vas a morir. La muerte es la última palabra de Dios para este hombre, no es como un castigo, es parte de la vida normal que todo mundo debe considerar. Y por eso
tenemos que hacer cuentas también con Dios que participa en nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.